ahora tomamos un rumbo diferente, pero no tan lejano al desarrollo del trabajo que venimos haciendo en esta mañana, porque queremos conocer cuál es la situación en materia de Internet en nuestra provincia, en nuestro país, y para eso estamos en comunicación telefónica con el vicedirector del Ente Nacional de Comunicaciones del ENACOM, que es el abogado Gustavo López, que se desempeñó en el cargo de secretario general de la Universidad de Buenos Aires, luego fue interventor del Comité Federal de Radiodifusión entre el año 1999 y el 2001. En la ciudad de Buenos Aires fue ministro de Cultura de 2003 al 2006. Entre el 2008 y el 2015 fue subsecretario general de la Presidencia de la Nación y desde allí aportó a la elaboración y a la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tanto militamos desde este programa. En el ámbito académico es profesor titular de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de José C. Paz, y es autor de muchísimos libros sobre cultura y medios. Gustavo López, muy buenos días. María Belén, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a todos los que te acompañan en el programa. Bueno, Gustavo, la verdad es que para nosotros es un honor que nos hayas dado esta entrevista porque estamos analizando un poco el contexto que nos toca vivir en esta cuarentena y es complejo, y la realidad de la comunicación también compleja y diversa. Queríamos saber cómo está trabajando en el cumplimiento de lo que es el desarrollo de la comunicación la ENACOM. Mira, primero tuvimos que atender la emergencia, ¿sí? Porque de golpe todos, digo, a mí me tocó como docente y a mis alumnos como alumnos, enfrentar una nueva realidad, que es que íbamos a dar clase este año, por lo menos todo el primer cuatrimestre, y yo creo que el segundo cuatrimestre también, a través de una computadora. Y no todos tenían computadoras. Digo, yo en la Universidad de Buenos Aires calculo que entre el 70 y el 80% de los estudiantes tienen computadora. Celular después tienen todos, ¿sí? En la Universidad de José C. Paz esto llegaba al 25 o al 30%. El resto no tenía computadora. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es hablar con las compañías telefónicas y que liberara el consumo de datos de todas las páginas educativas del país y de las universidades también. Entonces, eso fue una negociación. ¿Por qué? Porque si son muchísimos, depende de la condición social, los que no tienen computadora y no tienen internet y lo van a estudiar porque era obligatorio, digo, quedarte en tu casa, lo van a hacer a través de un teléfono celular, había que trabajar para que no le consumiera los datos. Así que, bueno, logramos liberar todas las páginas educativas del país, la de la Nación y de las universidades en las 3 compañías telefónicas. Fue un aporte que ellos hicieron en el medio de la pandemia. Después, también tuvimos que negociar un congelamiento de tarifas hasta el 31 de agosto, que hubiera tarifas especiales para aquellos que no pudieran pagar y se lanzaron tarifas más económicas hasta el 31 de octubre, que no hubiera cortes de servicios. Digo, trabajamos toda la emergencia para poder superarla de la mejor manera posible. Y ahora tenemos que empezar a trabajar, y por eso sacamos 4 planes nuevos, 4 nuevos programas. Tenemos que trabajar las cuestiones de fondo. Es decir, si vos tenés mala conexión de Internet, aunque te libere los datos, vas a seguir teniendo mala conexión de Internet. Si tenés buena conexión, vas a tener buena conexión, y hay lugares donde no tienen ninguna conexión. Digo, el 60% de las escuelas del país no están conectadas a Internet. Entonces, por un lado, hemos hablado con el Ministerio de Educación, ellos están con el programa Juana Manso, que es que van a volver a dar netbooks para que los chicos puedan tener una herramienta tecnológica, pero nosotros tenemos que poner la conectividad, si no, no sirve. Entonces, hemos lanzado 4 programas. Uno para conectar escuelas, hospitales y el sistema de seguridad. Pusimos 2.000 millones de pesos y cuando se agote tendremos que poner más, para conectar todas las escuelas del país, municipio por municipio, provincia por provincia, digo, en un plan de inversión de obra de infraestructura. Esto es ponerle o la fibra óptica o el enlace o lo que sea para que Internet llegue hasta dentro del colegio y con una buena navegación. Entonces, digo, ese es el programa para instituciones públicas. Un segundo programa para barrios populares, porque yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, entonces en mi barrio la conexión de Internet es buena. A lo mejor a 10 cuadras hay una villa o un barrio popular
y la conexión es mala, porque las empresas no hacen inversión. Bueno, 1.000 millones de pesos para conectar barrios populares también en todo el país. Después, zonas adversas geográficamente, que es el delta del Paraná. Digo, ahí no podés tirar un cable. Entonces, hay un programa especial para la conectividad en zonas geográficamente adversas, y hay otro programa para conectar rutas o lugares donde el privado no va a hacer una inversión y la tiene que hacer el Estado. Así que lo que nosotros pensamos, esto lo sacamos la semana pasada, es un primer desembolso de 4.000 millones de pesos, y bueno, ya digamos, intendentes, gobernadores ya han llamado para ir viendo cómo preparar los papeles, hay que preparar un plan técnico para decir de dónde sale la internet, hasta dónde va, así que esperemos ejecutar estos fondos en el menor tiempo posible para seguir dando conectividad a todo el mundo. Para nosotros la conectividad es un derecho humano básico. Es imposible que haya pueblos aislados en el siglo XXI donde no pueden tener ni siquiera un cajero automático porque no llega o señal de celular o señal de internet, y esto impide el progreso. Digo, no hay comercio, no hay industria si hoy no tenés conectividad. Y en la pandemia se demostró que era imprescindible, porque al tener que quedarnos todos en nuestras casas, no solo es el teletrabajo, sino el teleestudio, y si no tenés conectividad no podés estudiar, no podés trabajar. Eso no puede ocurrir. Gustavo, teniendo en cuenta y analizando un poco la historia de los últimos años en nuestro país, hubo un proyecto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de llevar conectividad a través de Conectar Igualdad a las escuelas, de las computadoras. Eso cesó durante el gobierno de Mauricio Macri, y Marco reflexiona sobre una cuestión, y sobre esta cuestión queremos charlar, porque venís planteando un escenario que no sabemos si realmente es posible ser entendido de esta forma por todos los políticos o las políticas que han transitado nuestro país. Sí, ¿el acceso a Internet es considerado un derecho? Nosotros sí. Nosotros en el primer directorio del ENACOM lo pusimos como un derecho inalienable, y además el presidente de la Nación, cuando saca el primer decreto de aislamiento, lo pone como servicio esencial. Digo, hasta ahora era un servicio privado, digo, algo del mercado, pero me parece que es una muy buena definición la que hace el presidente de la Nación como servicio esencial. Tanto la radio y la televisión, Internet y la telefonía. Internet y telefonía no eran servicios esenciales, y ahora, a través del decreto del presidente de la Nación, se convirtieron en servicios esenciales. Viéndolo como un derecho básico, ¿cómo se pueden resolver estas dificultades para que llegue a todos los lugares del país, a toda la población? Bueno, vos hacías mención al trabajo que se había hecho durante el gobierno de Cristina, que fue importantísimo, porque se construyó la red troncal de fibra óptica del Estado, la red federal de fibra óptica, que hoy ya tiene casi 35.000 kilómetros, 34.000 kilómetros y medio. Esa es la base, ese es el caño para que se entienda de dónde va a salir Internet, para que nosotros pongamos la plata para hacer la conectividad, de la red troncal hacia o las ciudades o dentro de las ciudades a las escuelas. Entonces, hay una continuidad de políticas. Esto estaba pensado hace 10 años en el gobierno de Cristina, se llevó adelante. El macrismo, y se llevó adelante mientras se conectaba a la red federal, estaba además el programa Conectar Igualdad, por eso se llegó a conectar al 40% de las escuelas, cuando prácticamente no había nada conectado. Perdimos 4 años en el medio, el macrismo discontinuó, no solo no compró computadoras ni repartió, sino que prácticamente no hubo avances en materia de conectividad. Bueno, y retomamos la idea con estos fondos que hoy estamos poniendo, para que se entienda bien el cambio de política. Todos los meses el ENACOM recauda dinero para radio y televisión por un lado y para conectividad para el otro. Esos fondos es de las empresas que pagan un impuesto, y esos fondos están destinados a generar mayor conectividad. Cuando vos llegás a un organismo y la plata está en el banco, significa que no la ejecutaron, que no dieron conectividad. Si no, lo podés tener
plata en el banco. Bueno, nosotros lo que dijimos es, esto es inversión pura. Digo, este impuesto fue creado para que se reinvierta en tecnología. Bueno, es lo que estamos haciendo. Y decidimos, en el medio de la pandemia, 4 nuevos programas, porque el que había no alcanzaba, era muy limitado. Entonces ahora hemos roto esas limitaciones, y eso es hacer política, eso es considerar a la conectividad, no solo a la comunicación, un derecho humano básico. Gustavo, han trabajado, bueno, comentabas que dialogaban con los referentes del Ministerio de Educación, pero ¿han tenido acceso a las opiniones de los docentes que están en acción durante la pandemia? Porque tenemos conocimiento, por ejemplo, en nuestra provincia, que hay 2 localidades que no tienen ni siquiera red de internet. Bueno, por eso hay que solucionar la cuestión de infraestructura. No, a ver, nosotros desde ENACOM no estuvimos en diálogo con los docentes, estuvimos en diálogo con el ministerio, porque es el ministerio el que entabla el diálogo con los docentes. Digo, nosotros en todo caso tenemos el diálogo con las telefónicas, con las cableras, digo, con las empresas del sector. Pero queda claro que esto nos sorprendió a todos. A ver, yo llevo 35 años de docente. Tuve que aprender a usar herramientas que nunca había usado para poder dar clases. Entonces, esto fue un cambio abrupto, que creo que llegó para quedarse. Entonces, a partir de esto, a partir de una crisis y de una dificultad, se abre una oportunidad. Entonces, ahí empezamos a pensar, y tomar dimensión de la importancia de Internet. Por ejemplo, el Gobierno Nacional dijo, aquellos que no tienen trabajo, están en determinadas condiciones, tienen que llenar la planilla del ANSES y van a cobrar el IFE, ¿sí? Ese ingreso familiar. Ahora, había lugares donde una sola casa tenía conexión a Internet, y entonces había una cola larguísima porque todo el mundo tenía que llenar la planilla del ANSES. Es decir, se ha vuelto tan imprescindible en la cotidianeidad que uno tomó mayor dimensión de las desigualdades a partir de la crisis. Porque a partir de la crisis, donde no tenés conectividad y te quedaste afuera del mundo. Bueno, por eso es este trabajo y este esfuerzo que vamos a hacer entre todos para aumentar la conectividad. Obviamente que el objetivo del Ministerio de Educación y el nuestro es que en 4 años todas las escuelas estén conectadas. Y si no llegamos, bueno, pasaremos del 40% al 80%. Digo, y daremos pasos gigantes para poder hacerlo. Esa es la idea. Digo, la idea es que llegue un momento donde una escuela, cuando se construya, además de agua y electricidad, tenga internet. Digo, que incorporemos esa idea como una idea esencial. Hola Gustavo, soy Clara. ¿Me Hola, podrías Clara. comentar cuáles son las características principales del mercado de Internet en el país? A ver, el mercado de Internet se desarrolla básicamente de 2 maneras. O vía cable, es decir, el cable de fibra óptica, o a través del aire con las compañías telefónicas. Digo, la Internet te puede llegar a través de la compañía telefónica y con el 4G, o te puede llegar con el cable de fibra óptica a tu casa. Y hasta además se pueden combinar estas 2 cosas. Hay barrios donde llega la fibra óptica y después te la mandan por un enlace, es decir, te la mandan por aire. La Argentina, a diferencia de otros países del mundo, tiene muy desarrollada la red de cables, muy desarrollada. El 70% de los hogares recibe por red de cable. Entonces lo hace, solo Estados Unidos en el mundo tiene un desarrollo tan grande, porque en general, como el cable se desarrolló porque no había mucha televisión, había pocos canales de televisión, el cable se desarrolla en los años 80 y en los años 90, mucho en la Argentina. Bueno, en aquella época solo se transmitían películas o noticieros, imágenes, y se hacía a través del mecanismo de televisión. Bueno, ese caño, con un ancho de banda mayor, se cambió el caño que era de cobre por lo que hoy se llama fibra óptica. Tenemos una red de fibra óptica importante. Ahora,
Cuando el Estado no interviene, esa red de fibra óptica llega a algunos lugares y no llega a otros, porque si económicamente no es rentable, no te dan internet en esa zona. Bueno, el cambio ahora somos nosotros los que queremos planificar para aquellos lugares donde económicamente no es rentable, y que el Estado aparezca y continúe las redes para ver si le puede llegar a todo el mundo. Hola Gustavo, yo soy Emilia. Hola Emilia. ¿Y me puedes comentar en qué zona del país hace falta el acceso a Internet? ¿Cómo es la brecha digital? La brecha digital es, digamos, la brecha económica. La ruralidad tiene muy poca Internet. Cuanto más pequeño es el pueblo, menos posibilidad de acceso tiene, porque hay menos inversión del sector privado. Y en las grandes ciudades, esto se diferencia por tipo de barrio. En los barrios más humildes el acceso está más restringido, y en los barrios más pudientes el acceso es más grande. Si uno sacara una foto a la distancia, podría decir, bueno, en ciudades como Buenos Aires el 98% de la ciudad está cubierta, pero después cuando acercás el foco te das cuenta que esto es así, pero que hay barrios que tienen la mitad de la conectividad que otros, porque hay barrios que están hiperconectados, digo, que tienen una conexión que supera la necesidad de un hogar o de una oficina, y hay otros barrios que no llegan ni a la mitad de la gente que vive en ese barrio. Entonces, digo, la brecha digital se da por cuestiones geográficas y por cuestiones económicas. Digo, en pueblos alejados o pequeños de los grandes centros urbanos en las provincias, y dentro de las grandes ciudades en los barrios más humildes. Gustavo, si tuviéramos que cerrar esta entrevista con un mensaje a la comunidad, pensando en cuando uno elige a las autoridades y teniendo en cuenta que, más allá de que la pandemia sorprendió a todos en el sentido de que nadie la esperaba venir, ¿cómo debemos pensar ahora también el tema de la comunicación? Hablas de las diferencias sociales y todo se va trasladando en función del que accede a determinadas cantidades de dinero, y al que no accede a esas cantidades, al que tiene trabajo, al que no lo tiene. Entonces, al momento de elegir, ¿cómo debemos pensar también en torno al tema de la comunicación? Bueno, a ver, nuestro país tiene una gran historia recorrida en cuanto a lo que podríamos llamar justicia social o equidad. Hay países, como por ejemplo Chile, donde la educación pública no es gratuita, es paga. Es decir, incluso la educación pública se paga. Y en la Argentina, desde el año 1884, cuando se sancionó la ley 1420, la educación fue libre, gratuita, laica, gradual. Es decir, nosotros tenemos 140 años de educación gratuita y obligatoria primaria, tenemos 70 años de educación universitaria gratuita. Es decir que distintos gobiernos, uno podría decir Irigoyen en 1918 la reforma universitaria, Perón en 1949 la gratuidad de las universidades, muchos gobiernos actuaron para que estos derechos fueran iguales para todos. Y en la Argentina todos estudiaban, tuvieran plata o no tuvieran plata, porque era un derecho. Cuando uno avanza con el paso del tiempo, ya no te alcanza con ir a la escuela. Necesitas, para salir adelante, otros aprendizajes. Y la tecnología es una herramienta fundamental. Digo, es como tener hace 50 años la lapicera y el cuaderno. Digo, no podías estudiar si no tenías por lo menos una lapicera y un cuaderno. Bueno, hoy me parece que los que nosotros llamamos gobiernos populares, es decir, gobiernos que piensan que todos tienen los mismos derechos, tienen que hacer obras, y hacemos obras para que todo el mundo acceda, tenga dinero o no tenga dinero, a herramientas tecnológicas de igualdad, como por ejemplo el acceso a Internet o el acceso a la telefonía, porque lo consideramos un derecho humano básico. Los sectores más conservadores en política piensan que no es un derecho humano básico, que es una cuestión de mercado, que es una cuestión entre privados, y entonces, bueno, aplican la política contraria.
y si la decisión la toman las empresas, la inversión que hacen es en los lugares donde hay dinero, y donde no hay dinero nadie hace inversión. Bueno, por eso uno va a las elecciones, presenta un programa de gobierno y la gente vota y elige, y nosotros no solo estamos convencidos, sino además tenemos la obligación de llevar adelante las promesas de que la comunicación es un derecho humano básico, así que tenemos que llegar a todos. Gustavo López, muchísimas gracias por la comunicación con La Hora del Medio, el programa del Lectujoven. Ha sido muy claro y esperamos que todo pase de la mejor manera posible en este periodo, pero que también evolucione favorablemente con todo el contexto complejo que les toca gestionar desde su área. Así sea, ojalá que sí, y que pase lo antes posible y podamos salir todos adelante. Muchas gracias a vos y a todos los que han colaborado con vos en el piso. Gracias. Yo, tú, Él, nosotros, vosotros y todes. La Hora del Medio.